Un nuevo día, mis amados, para darle la gloria a Dios, estrenando la misericordia de nuestro Padre bueno, y seguimos ahí glorificándole, adorándole, dándole la gloria, porque Él es digno, nuestro Dios es digno de toda adoración, es digno de que nosotros seamos agradecidos, es digno de que nosotros podamos tener un cántico nuevo para Él, lo mejor para nuestro Dios, porque Él se merece todo lo mejor. Gracias, precioso Dios, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. Gracias, precioso Dios. Que la bendición tuya, Dios, repose sobre tu pueblo, Dios amado, que tu gracia repose sobre tu pueblo, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia, anhelamos, Señor, de tu gracia, anhelamos, Señor, caminar contigo, Dios, y vivir siempre bajo tu cobertura, precioso Dios. Gracias, precioso Dios, te bendecimos, Señor, en este día. Te damos la gloria, Jesús. Aleluya, Dios. Queremos levantar ese clamor, Señor, por las almas, Señor, que no te conocen, Dios, para que vengan al conocimiento de la verdad, oh Dios, y puedan tener un encuentro personal contigo, mi Rey. Oh, sí, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que queremos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios santísimo,
salvar, Dios, para redimir, Dios. Aleluya, Señor, visita esta tierra con salvación. Amado Dios, gracias. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu redención. Aleluya, Dios. Bueno eres, Señor. Aleluya. Oh, Santo, glorioso. Sí, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, recibe la gloria, mi Rey. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, amado. Gracias, precioso. Recibe toda la gloria, recibe Toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, recibe toda la honra,
Sí, Señor, creemos en tu misericordia, Rey. Creemos en tu fidelidad, Dios, en tu palabra, en tu poder, Señor. Creemos en ti, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Buenos días, niños de Generación Sin Límites Kids, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Me alegra mucho poder volver a compartir con ustedes, así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia para agradecerte, para darte toda la gloria y la honor a ti, para agradecerte por este día tan maravilloso que nos has regalado. Te pedimos que nos guardes y nos protejas y nos des sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador.
Bueno, niños, y les recuerdo que estamos en el mes de octubre, el mes de la Biblia. Dios nos ha provisto esta maravillosa y confiable herramienta para que siempre podamos saber la verdad y encontrar en ella consuelo, fuerza, sabiduría, conocimiento, liberación y muchas cosas más. Y como yo sé que muchos de ustedes de pronto no saben cómo empezar a leer o por dónde, buscar un versículo, entonces hoy quiero darles unos pequeños tips para que lo podamos hacer de una manera fácil y divertida. Número 1, vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder entender lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Número 2, vamos a buscar una Biblia con una versión actualizada para que podamos entender mejor el lenguaje de nuestra época. También podemos buscar una Biblia así como esta que tenga imágenes y muñequitos para que sea más divertida y también para que nos podamos recordar de una manera más fácil las historias o los versículos que estamos leyendo. Número 3, vamos a buscar un orden para leerla, ya sea vamos a buscar un libro, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento y lo vamos a leer todo y luego vamos a pasar a otro libro para que podamos llevar una secuencia y podamos entender mucho mejor. Número 4, vamos a escoger horarios, ya sea en la mañana o en la noche para que podamos fomentar una disciplina y que esto se convierta en una actividad del día a día. Número 5, vamos a buscar un diccionario. ¿Por qué un diccionario? Porque a veces hay palabritas en la Biblia que no entendemos. Entonces vamos a buscar el diccionario, la palabrita, y va a ser mucho más fácil entenderlo. Si no tenemos un diccionario, también le podemos decir a un adulto, a nuestros padres o al que esté en la casa, que nos pueda explicar qué significa eso. Y número 6, vamos a memorizar. Yo sé que en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar un versículo para declarar, porque a veces nos enfrentamos con el temor, con la inseguridad. Entonces es muy importante poder declarar esos versículos que nos hemos aprendido y memorizado en algún momento de nuestra vida. Bien, fue muy fácil. Ahora quiero invitarlos a ver este video. La Biblia, mi libro especial. Estos fueron algunos tips o consejos, espero que les haya sido útiles para seguir aprendiendo y creciendo. Les mando un beso y un abrazo y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Chao. Hola, muy buenos
buenos días, iglesia, bienvenidos una vez más a este espacio de lectura de la palabra de Dios. Doy una cordial bienvenida a las personas que se acercan a este culto en línea. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 55. Así que le invito para que por favor busque la Biblia y leamos juntos esta palabra de Dios. Salmos 55. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la presión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con Dios, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén, hermanos. Qué bonita esta palabra del día de hoy. El salmista dice, pero yo en ti confiaré. Que esa sea nuestra esperanza, a pesar de los problemas, hermanos, que podamos confiar en Dios. Hermanos, y de igual manera los invito a que se suscriban al canal de YouTube, nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en YouTube estamos como UMEC La Floresta Cali, en Instagram como @UMEC Casa de Oración. Estamos publicando casi que todos los días contenidos de bendición para su vida, para que usted los pueda compartir con otras personas y así extendamos el reino de Dios. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Qué gozo esta mañana nuevamente estar aquí en este momento dominical y con este pensamiento de la historia de Israel como un ejemplo para nosotros, del cual tenemos mucho que aprender. Hemos dado un paseo bastante veloz por la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y ya estamos casi al momento del cierre de este breve comentario o breves comentarios introductorios en realidad de la historia del pueblo de Israel.
En esta penúltima meditación relacionada con este tema, por ejemplo, les voy a invitar para que nos acerquemos un poquito también a un periodo muy importante que la palabra de Dios nos deja ver y que se llama el periodo intertestamentario. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Bueno, de una manera sencilla podríamos decir que es el tiempo que transcurre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, entre Malaquías y Mateo. Hay un tiempo allí que es muy importante conocerlo. También podemos decir que el periodo intertestamentario es el periodo en el cual Dios prepara un escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo y para la apertura de la propagación o de la proclamación del Evangelio a todo el mundo. Entonces, entre Malaquías y los eventos de los Evangelios, consideran algunos que hay un periodo aproximadamente de 400 años que, bueno, vamos a mencionarlo ahorita al hablar un poquito de los distintos nombres que le dan a este periodo. Entonces, a eso en términos generales le llamamos el periodo intertestamentario. Voy a hacer algunos comentarios relacionados con los distintos nombres para este periodo. Hay por lo menos 3 nombres que en el estudio bíblico y teológico se le dan a este periodo. El primer nombre es el propio que ya mencionamos, periodo intertestamentario. Y algunos comentan que este periodo comprende desde el año 606, más o menos, antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo, cuando Babilonia, bueno, en 606, cuando Babilonia domina a los asirios o toma el control y se convierte en el imperio de ese momento, más o menos para esa fecha. Y va hasta el año 70 después de Cristo, pues que es una fecha muy importante para el pueblo de Israel porque es el año en que es la destrucción del segundo templo, cumpliéndose una palabra que Jesús le había dicho a sus discípulos, un momento que pasaron al frente del templo y Él les dijo, ¿veis esta hermosura? Y ellos dijeron, claro que lo vemos, y Jesús les dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida, y eso sucede en el año 70 después de Cristo. A este periodo entonces, algunos estudiosos de la palabra de la Biblia le dan el nombre de periodo intertestamentario. Para el pueblo de Israel este nombre no encaja. ¿Por qué no encaja? Porque el pueblo de Israel no reconoce el Nuevo Testamento como nuevo pacto. Para ellos solo hay uno, y es el que ellos conocen y que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Por lo tanto, esa palabra de periodo intertestamentario para ellos no aplica, porque inter es entre y testamentario, testamento, es decir, el periodo que estaría entre los dos testamentos, y si no hay un segundo testamento, entonces esta palabra no tiene mucho sentido para ellos. Entonces, el segundo nombre relacionado con esto que le dan más bien a este lo llaman el periodo del segundo templo. Debemos tener en cuenta que Babilonia, que es el que toma cautivos al reino del sur, ellos hacen 3 incursiones al territorio de Israel. En la primera, Nabucodonosor busca personas jóvenes de la nobleza realmente del pueblo de Israel, inteligentes, aptos para formarse en la cultura y la lengua caldea, y para llevarlos entonces a Babilonia, que reciban una formación especial, seguramente para que sean líderes, representantes. Nabucodonosor tiene un pensamiento bastante estratégico en este sentido. Entre estas personas entonces se escoge a Daniel y sus 3 amigos que son llevados a Babilonia y que durante 3 años van a estar allí aprendiendo la lengua de los caldeos, la cultura de los caldeos, y bueno, la historia de Daniel es preciosísima también. Una segunda incursión que hace Babilonia a través de las órdenes de Nabucodonosor. En esta segunda vez
otro grupo, se llevan otro grupo, y entre estos va a ir el profeta Ezequiel. Este grupo ya no es así tan de la clase de nobleza, sino que ya es un grupo, digamos, menos privilegiado en ese sentido, y ellos van a hacer unas tareas ya no tanto de academia, por decirlo de alguna manera, sino que ellos van a ir a hacer otros oficios a Babilonia, y entre esos, ya lo mencioné, allí va a ir Ezequiel como profeta de Dios, que va a estar allí en ese tiempo de cautiverio en Babilonia. Y la tercera incursión es más o menos en el año 588 a.C., porque hay reyes todavía de Israel o líderes de Israel que no aceptan ser esclavos o tributarle a Babilonia y a Nabucodonosor. Entonces ellos se sublevan, y finalmente en el año 588 a.C. es que Nabucodonosor toma una decisión definitiva de sitiar a Jerusalén, es decir, cerrarle las puertas, no dejarlo salir. Todo el que sale es asesinado, y entonces quedan encerrados allí en Jerusalén durante 18 meses. Y después de 18 meses, cuando se ha acabado la comida, el agua, se ha acabado todo, entonces la gente, al sentirse sin alimentos, salen y se hacen asesinar, y entre ellos el rey también huye, y Nabucodonosor lo persigue, ya eso hablamos en algún momento, le saca los ojos y se los lleva a Babilonia. Esa tercera vez también, entonces, lo que hace Nabucodonosor es definitivamente arrasar con todo. El templo es destruido, los muros de Jerusalén son destruidos, y entonces en Jerusalén quedan solamente ruinas. A partir de ese momento, entonces, se van a contar 70 años que Israel o el imperio de Babilonia va a tomar cautivos a las tribus del sur de Israel, y van a estar, aunque no fueron del todo llevados como uno tras otro hacia Babilonia, pero sí van a estar con obligaciones tributarias y otras obligaciones con el rey Nabucodonosor. Para el año 539 más o menos, entonces el imperio de Babilonia cae, y allí toman el control un nuevo imperio, que es el que se llaman los medos y los persas. Y bajo este nuevo imperio es que se permite el regreso del pueblo de Israel, con esta aclaración: quienes voluntariamente desean ir a Jerusalén para reconstruirla, entonces pueden regresar. Ese es el permiso que concede el imperio medo-persa. Y allí hay 3 grupos también que regresan, curiosamente, 3 incursiones de Babilonia, y ahora 3 grupos que regresan a la reconstrucción, unos guiados por Zorobabel, que en un número aproximado de 50,000 personas, otros guiados por Esdras y otros por Nehemías, y todos van a ir para cada uno a hacer una función específica allí en Jerusalén. Por ejemplo, Zorobabel va a ir a la reconstrucción del templo, y él es puesto allí como gobernante en Jerusalén. Nehemías va a ir para reconstruir los muros, y dice la Biblia que lo hizo en 52 días, la reconstrucción de los muros. Y luego Esdras, que es el que va a ir ante todo responsable de la parte espiritual de la restauración, digamos, del pueblo de Israel. El tercer nombre que se le llama también, estoy hablando de los nombres que se le dan a este periodo entre Malaquías y Mateo, el otro nombre que se les llama también es el periodo del silencio de Dios. Entonces tenemos 3 nombres: periodo intertestamentario, que cubre un periodo mucho más amplio. Tenemos el segundo nombre que le damos, que es el del segundo templo, que es mucho más apropiado para el pueblo de Israel. Y un tercero, que es el periodo del silencio de Dios, que es el que comprende realmente los 400 años después del último profeta, que fue Malaquías, cuando ya no se vuelve a escuchar la palabra de Dios, no hay profetas, aunque de todas maneras Dios sigue guiando los hilos de la historia de Israel. ¿Qué sucede entonces en este tiempo, en esos 400 años? Esta meditación la tengo compartida en 2 sesiones. Esta es la primera,
Así que en esta voy a ser muy breve en comentarios, y seguramente en la próxima voy a retomar aquellos que me parecen relevantes con el propósito de profundizar un poquito más en algunos asuntos relevantes. ¿Qué sucede en este tiempo? Bueno, ya mencioné lo que hizo Nabucodonosor con el reino del norte. Someramente también ya mencioné lo que hizo el imperio de los medos y los persas. Ciro en las manos de Dios, dando los permisos para que Jerusalén sea restaurada, sea reconstruida. Profetas allí hablando, animando a los líderes para que no cesen en la tarea que tienen que hacer. Pero algunas cosas que también suceden y que vale la pena que las tengamos en cuenta. Una es que al final del libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel se encuentra de nuevo en la tierra de Palestina, es decir, después de la cautividad de Babilonia, pero se encuentra bajo dominio de la gran potencia mundial, que ahora son los medos y los persas. Recordemos que no todos quisieron regresar. Algunos se quedaron en las otras ciudades donde estaban porque no mostraron interés en regresar a la restauración de Jerusalén. Ahora pudiéramos juzgarlos y decir que gente tan faltos de espiritualidad. En realidad lo que ha pasado es que son 70 años y de pronto muchos de los que fueron se fueron siendo muy niños, muy jóvenes, y como que no alcanzaron a tener una identidad seria con Jerusalén, con la ciudad esta del imperio o del reino del norte, puede ser. La otra es que también muchos nacieron ya en Babilonia, nacieron bajo cautiverio, entonces tampoco conocen nada de Jerusalén. Ahora Jerusalén está en ruinas, entonces no muchos están interesados. Por eso es que el profeta le va a decir al pueblo, le dice: es tiempo de vivir vosotros en vuestras casas artesonadas. Están viviendo muy cómodos en Babilonia, en esas provincias. Y cuando el rey Ciro les dice: vayan los que quieran, ellos dicen: no tenemos necesidad, aquí estamos cómodos, dejemos que las cosas sigan como van. Entonces muchos no regresan, es una minoría la que regresa. La Biblia lo va a llamar un remanente, que es el que realmente va a regresar para hacer el proceso de la restauración de Jerusalén. La otra cosa que sucede en este tiempo es que el templo de Jerusalén es restaurado. Aunque era un edificio mucho más pequeño que el que destruyó Nabucodonosor, de todas maneras es un templo donde Dios ha prometido poner su gloria, y creo que esa era la parte más importante. El profeta le dice al pueblo: la gloria de esta casa postrera, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, hay una promesa de Dios independiente de los lujos que pueda tener ese nuevo templo. El pueblo entonces, al tener nuevo templo, puede seguir adorando, cumpliendo sus rituales sagrados allí, como está establecido en la ley de Moisés y con la enseñanza que han recibido de Esdras, el maestro. Entonces pues pueden con todo libertad hacerlo. Ahora en ese tiempo entonces hay una serie de cambios de imperios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Babilonia mantiene su imperio entre el año 626 hasta el 539 más o menos. Son fechas aproximadas, no cada maestro, cada investigador coloca unas fechas aproximadas, y yo estoy tomando algunas de esas fechas porque no son exactas del todo. En el año 539 entonces los medos y los persas toman el imperio y lo mantienen entre 539 y 331 a.C. Si hacemos cuentas, es un imperio que duró más de 200 años. Los medos y los persas, que fueron terribles en el sentido de cómo abarcaron territorios. En el año 331 aparece el imperio griego, quien toma el gobierno y se convierte en el imperio mundial de ese momento, y ellos lo van a ejercer hasta el año 168 a.C. Y en el año 168 a.C., entonces, el que va a tomar ahora el poder es el Imperio Romano, y ellos lo van a mantener hasta el año 476 después de Cristo. Como hechos importantes allí dentro de este Imperio Romano, quiero mencionar brevemente dos. Uno,
En ese periodo fue que vino nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre. San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En ese periodo es que Jesucristo también entonces va al proceso de la pasión, de la muerte, la resurrección y la ascensión a la diestra del Padre, bajo el imperio romano. Y una segunda cosa que sucede bajo el imperio romano, que también es bastante importante para el pueblo de Israel especialmente, es la destrucción del segundo templo, el que construyó ahora, o el que restauró ahora, Zorobabel, y bueno, Nehemías por allí también. Ese templo es destruido en el año 70 después de Cristo, y a partir de allí es que Israel no ha vuelto a tener un templo para adorar a Dios. Esas son cosas como muy importantes que debemos tener presentes. Bueno, y no puedo cerrar esta meditación sin que abramos la palabra de Dios. Y quiero abrir la palabra de Dios, o que la abramos un momento, porque el tercer punto que quiero mencionar en esta meditación es lo que muchos se están preguntando de pronto en este momento. Bueno, y en la palabra de Dios, ¿dónde aparecen registrados todos estos eventos? ¿Dónde la Biblia nos muestra todas estas cosas que sucedieron? Bueno, vamos a meditar solamente en dos pasajes. En realidad, como hubo un cese en los profetas, en el levantamiento de los profetas, y un cese muy largo de 400 años, entonces es difícil seguir el rastro allí. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos entonces a la revelación que Dios le dio a profetas, y en este caso lo vamos a hacer con dos personajes, con el profeta Daniel y con el profeta Joel. Quiero hacer estos dos acercamientos entonces, porque el profeta Daniel en el capítulo 2:31, Daniel 2:31 en adelante, en realidad todo el capítulo 2, sino que por cuestión de tiempo, solamente voy a usar el capítulo 2 desde el versículo 31 hasta el versículo 45. Pero todo el capítulo 2 habla de esto. ¿De qué habla el capítulo 2 de Daniel? De una visión que tuvo Nabucodonosor, y él se levanta demasiado ansioso, preocupado por esa visión que tuvo. Y entonces llama a todos sus magos, hechiceros, astrólogos, todos sus sabios, y les dice que ellos le deben adivinar el sueño, darle la interpretación al sueño. Y efectivamente ellos le dicen, bueno, claro, le daremos la interpretación, nomás díganos qué fue lo que soñó y nosotros le daremos la interpretación. El rey les dice, el problema es que se me olvidó lo que soñé. Sé que soñé algo muy fuerte, algo que impactó mucho mi vida, pero se me olvidó el sueño. Y entonces ahora les dice a ellos, al que va a darme la interpretación del sueño, no solo me va a dar la interpretación, sino que también tiene que decirme cómo era el sueño. Y entonces se pone muy complicado. Ellos dicen, eso no se puede. Y él les dice, pues se va a tener que poder, porque si ustedes no son capaces de interpretarme ese sueño, entonces los voy a mandar a asesinar, porque son malos adivinos, son malos intérpretes, no me sirven, en otras palabras. Y ante esa sentencia, entonces por allí aparece Daniel, y Daniel le dice al rey, bueno, mi Dios, el Dios de los cielos, Él puede darnos la interpretación. Entonces yo le pido una oportunidad para que nos permita hablar con Dios, buscar el rostro de Dios, y Él nos dará la interpretación de su sueño, y también nos dirá qué fue lo que usted soñó. A partir del versículo 31, entonces es Daniel diciéndole al rey el sueño y también la interpretación. Ahora, este sueño que Daniel le está dando al rey, vamos a leerlo, y allí vamos a encontrar estos 4 imperios que para Daniel todavía no existen. Daniel está en el cautiverio en el 580 por allá, y esto va a suceder en los 600 años que siguen. Por eso es que es muy importante leer y mirar cómo Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Dice así la palabra del Señor: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién es? Babilonia es la cabeza de oro. Es lo que le está diciendo Daniel al rey. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Cuarto reino, entonces, Babilonia, los medos y los persas, los griegos y ahora el imperio romano. Allí están los cuatro imperios. Todavía no están viviendo, Daniel los está viendo, el Señor le está revelando lo que vendrá. Y voy a seguir entonces. Dice el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dos dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel es el personaje, el profeta de Dios que está viendo lo que vendrá en lo que hemos conocido como periodo intertestamentario, como periodo del segundo templo o como periodo del silencio de Dios. Mientras Dios ha guardado silencio, no ha enviado más profetas, estos imperios están luchando por el poder, peleándose unos por el otro, tomando cada uno su turno, pero Dios teniendo el control de cada una de sus acciones, de cada momento de la historia. Y el siguiente versículo que quiero que leamos, me parece un precioso versículo que no siempre lo hemos leído con esta visión, pero habrá que leerlo. Es el profeta Joel, capítulo 1, versículo 4. Dice Joel 1:4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Cuántas plagas se mencionan allí? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Permítame, les leo estos comentarios que más adelante en la próxima meditación les voy a dar
la bibliografía de quien tomé estos datos. Dice este escritor 4 tipos de plagas físicas que invadieron a Judá, pero esas plagas físicas serán para enseñarle a Judá que se arrepintiera, o que iban a venir 4 imperios semejantes a estas plagas que iban a arrasar con la tierra de Judá. El primero es la oruga, el segundo el saltón, el tercero el revoltón y el cuarto es la langosta. Estos 4 insectos hacen 4 cosas diferentes. La oruga corta las plantas. El saltón se caracteriza porque se mueve en bandadas, son muchísimos. El revoltón tiene la característica de que este insecto tiene una lengua que lame como un perro y echa a perder todas las plantas. Y la langosta lo que hace es que todo lo que sobra, decir lo que dejaron los 3 anteriores, se lo come. Entonces estas 4 plagas representan a estos 4 imperios también: Babilonia, los medos y los persas, a Grecia y a Roma. Babilonia llegó a cortar al exilio a Israel. Los cortó de Judá y se los llevó. Después llegaron los medopersas, que representan a la plaga del saltón, y eran una gran multitud, y por eso se caracterizaban los medos y los persas, y establecieron un imperio grandísimo. En la época de la reina Esther abarcaban casi hasta la India, todo el Medio Oriente, parte de Europa. Muchísimo después de Media y de Persia vinieron los griegos, y la característica de los griegos era la característica del revoltón, es decir, la lengua. El poder de los griegos era la lengua, la filosofía, el tratar de cautivar a todos por la palabra, por la lengua. El poder de la filosofía griega era lo que iba a tratar de arrasar a Judá. Y qué impacto que tuvo el tema del conocimiento desde los griegos. Hasta hoy seguimos hablando de ellos. Y ya lo que quedaba de estas 3 plagas iba a venir la langosta, representada por Roma, que vendría a arrasar, a destruir. Una bestia abominable iba a tratar de destruir todo lo que sobraba del reino de Judá. Por eso dice que las bestias eran diferentes la una de la otra, porque cada imperio tiene sus propias características. Quiero dejar hasta aquí esta meditación. Pero no podemos irnos y no podemos cerrar sin sacar el ejemplo de todo este momento que hemos compartido. Primer ejemplo que podamos aprender. Dios va a usar la vara de la corrección, el castigo, para que nosotros nos volvamos a Él. Con el pueblo de Israel lo hizo. Usó estos imperios malos, dañinos, perversos, para tratar con su pueblo. No todo el pueblo de Israel fue restaurado, pero hubo un remanente que volvió. Hubo un pueblo que reconoció su pecado y se arrepintió y volvió al Señor. Y se mantuvo firme, y a través de esa línea, de ese remanente que se mantuvo firme, volviendo en arrepentimiento al Señor, reconociendo que habían fallado, pidiendo el perdón de Dios y restaurando aquellas cosas que habían perdido con la dirección de los líderes. Este grupo de personas tuvieron el privilegio de mantener la línea para que allí viniera Cristo nuestro Señor. Hay una bendición grande. No importa, hermanos, que muchos se hayan quedado atrás. No importa que otros hayan retrocedido. Yo quiero que tomemos el ejemplo de este remanente que volvió, de este remanente que se dispuso aún a dejar muchas cosas. Habían construido casas, fincas, cultivos en Babilonia porque tenían el permiso, pero el Señor los tocó y ellos obedecieron y regresaron a Jerusalén a pesar de la destrucción en que estaba, de las ruinas en que estaba Jerusalén. Regresaron con el ánimo de restaurarla. Que seamos parte de ese remanente. No seamos parte de aquellos que se comportan indiferentes,
no seamos parte de aquellos que entraron al conformismo. Ese ejemplo no es para nosotros. La segunda cosa que debemos aprender como ejemplo de esta meditación es ver que aunque el Señor tenía previsto guardar un tiempo de silencio profético, está mostrando lo que va a suceder. Y entonces todos aquellos entendidos, como dice Daniel, todos aquellos entendidos podrán acercarse a estas lecturas y ver a Dios obrando. Por eso para muchos la calificación que le dan a este periodo de 400 años como silencio de Dios no aplica, porque ellos dicen es que Dios no estuvo en silencio, Dios estuvo obrando, Dios estuvo actuando. Y en la próxima meditación voy a interesarme mucho en enfocar cómo fue que Dios estuvo actuando, cómo era que Dios obraba, cómo fue que el pueblo, ese remanente, tuvo que soportar muchas cosas difíciles, pero el Señor estaba allí con ellos. Y entonces, que esto nos sirva a nosotros, amados hermanos y hermanas, para mantenernos firmes. Estamos en un tiempo donde muchos de pronto, a raíz de la pandemia, a raíz de toda esta incertidumbre que se está generando, puedan estar bajos de ánimo, puedan haber vuelto aún al mundo, puedan en este momento estar desubicados de su comunión con Dios, de su congregación. Pues permítame decirles que es tiempo de volver, porque esta pandemia es nada comparado con lo que pasó Israel o este grupo de la familia del norte, Judá y Benjamín. Esto es comparado nada con lo que ellos sufrieron. Ellos con cada uno de estos imperios iban siendo cada vez más humillados, más oprimidos. Así que este tiempo son 5 meses. Con Babilonia fueron 70 años, ya les mencioné que con los persas fueron 200 años. Hagamos cuentas cuánto fue con el imperio de los griegos, del 331 a 168, y luego con Roma. Y aún hoy Israel sigue allí, aferrado a las promesas de Dios. El ejemplo de ese remanente es el ejemplo que debemos tomar nosotros. Y repita usted conmigo esta mañana, nosotros no somos de los que retrocedemos. Si hay dificultades, las ajustaremos. Si hemos caído, nos levantaremos. Si hemos estado debilitados, pediremos fuerzas a Dios y Él nos dará nuevas fuerzas como las águilas. Pero nos levantaremos en el nombre del Señor y continuaremos. Si hemos fracasado, el fracaso se quedará porque Dios está listo a restaurarnos y Él lo hará por sus promesas y por su palabra. Mis hermanos, hermanas y todos los que se han unido a esta transmisión, qué bendición haber compartido con ustedes este tiempo. Dios les bendiga ricamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.